Para entender las curiosidades de Transformers en Japón, hay que ver cómo se desarrolló en América. La serie tuvo 3 temporadas completas que continuaban la historia de los Autobots y los Decepticons, con una película entre la segunda y la tercera. Los detalles serán para otro día, pero la película trajo consigo cambios en los elencos de ambos bandos, principalmente el hecho que Optimus Prime y Megatron fueron reemplazados con Rodimus Prime y Galvatron. La cuarta temporada consistió solo de una miniserie, y sin el apoyo de una serie en emisión la popularidad de Transformers entró en decline. Aunque la línea continuó de varias formas, no volvería a ver el mismo nivel de popularidad hasta el 96, cuando se reinventó como Beast Wars Transformers, o en nuestro idioma Guerra de Bestias. El nuevo show y línea de juguetes tomaba a los Transformers y los reimaginaba como robots que se transformaban en animales. Los distantes descendientes de Autobots y Decepticons ahora eran Maximals y Predacons. Aun con lo controversial de la premisa, el invento fue un éxito. Las figuras sentaron el precedente de calidad que se espera hoy en día de la marca, y el programa se llevó a premios por su animación, y se ganó a los fans por las conexiones con la serie clásica. En Japón la cosa fue algo diferente. Las 3 temporadas americanas fueron emitidas bajo el título de Tatakae, Sho Roboto, Semetai Transforma, que en español sería algo así como Pelea, Forma de Vida, Super Robot, Transformers. Pero la película no salió a tiempo, así que la mayoría de los cambios sucedieron sin explicación y tuvieron que explicarse a través de revistas y mangas. Pero después de la tercera temporada todo se fue al carajo. Los 3 episodios que conformaban la cuarta temporada nunca fueron emitidos, siendo reemplazados con un anime exclusivo a Japón. Transforma, Saheto Masta. Y ok, ya me pongo serio. Los Headmasters eran el enfoque de la cuarta temporada y los juguetes que salieron en la época. Y eran una idea absurda en sobremanera. Juguetes en que la cabeza de cualquier robot se podía remover y convertir en un robot más pequeño. En la ficción esto de alguna manera se tradujo a Autobots y Decepticons, Cybertrons y Destons como se conocen en Japón, tomando la decisión de remover sus cabezas para permitir que seres orgánicos como humanos se convirtieran en sus nuevos cráneos. Porque eso tiene mucho sentido. Lo mejor de todo es que Japón lo hizo más coherente. Las cabezas eran los Transformers de verdad, y el resto de robots simplemente eran máquinas conocidas como Transtectors, que simplemente eran pilotados. A Headmasters le siguió otro anime, porque Japón estaba mucho más empecinado en no dejar morir la marca. El nuevo anime llevaba el nombre de Transformers Super God Master Force, Fuerza Maestra de Super Dios. Sutil. Master Force buscaba un inicio fresco, una historia más autocontenida tras completar la historia americana con Headmasters, y por eso este show es japonés, y con japonés me refiero a muy japonés. Tras hacer el concepto de los Headmasters más coherente, en este show se vengaron. La serie se enfocaba en humanos que se combinaban con Transtectors para convertirse en Transformers ellos mismos. Humanos que se transformaban en Transformers, que se transformaban en vehículos que transforman en robots. En serio. Nuestro héroe de turno es Jinrai, que se transformaba en un robot muy al estilo del clásico Prime, God Jinrai. ¿Y en serio convirtieron a Prime en eso? Ok, hasta aquí llego. Tengo principios. Le tengo cariño a la continuidad japonesa, aún a sus entradas más cuestionables, pero Master Force nunca me interesó. Es un bicho raro que no termina de encajar en ningún lado. Y esto sigue. El 89 nos trajo a Transformers Victory. Después de lo inusual de Master Force, Victory era un show mucho más clásico enfocado en los encuentros entre Cybertrons y Destrons. El show nos trajo a 2 nuevos líderes: Star Saber, uno de los Transformers más suculentos en toda la franquicia. Ay, no soy robosexual. Y Detsarasu. Ok, Deathsaurus. Sonará ridículo ahora, pero nos tomó más de 20 años descubrir cómo se escribía ese infeliz nombre. Si bien el truco de Star Saber era la combinación, Deathsaurus tenía como as bajo la manga ser un guerrero Breast Force, eso es fuerza seno. Después de eso, Zone fue el último pataleo de la franquicia. Tuvo un solo episodio y el consejo general se puede resumir en ¡ah! Zone existió. Tras todo eso, la marca estaba mucho más agotada en Japón que América, y tuvieron que esperar al lanzamiento de Beast Wars para salvarla. Ah, si tan solo hubiera sido así. Beast Wars fue doblado al japonés, pero no precisamente de una manera muy fiel. Todos los personajes obtuvieron tics verbales, se inventaban chistes aun cuando nadie hablaba o se inventaban personajes. Entre ellos la computadora, la nave Predacon se convirtió en Navico, con una voz femenina que oscilaba entre tierna, sexy y cruel. El show referenciaba al televidente y en general nunca se tomaba nada en serio. En un extraño caso de efecto déjà vu, Beast Wars también tuvo un retraso. La segunda y tercera temporada no pudieron ser emitidas a continuación, y para llenar el vacío se crearon animes originales, lo que suena mucho más caro y contraproducente, pero qué sé yo, si fuera negociante no me dedicaría a esto. Beast Wars The Second fue el primero de estos shows, que básicamente tomaba todas las figuras de relleno, las repintaba y daba nuevos nombres para crear un elenco diferente. Nuestro nuevo líder obligatorio japonés, patente pendiente, es Leo Convoy, o más bien Mufasa. En serio, miren esto, el que lo ve y diga que no pensó en el Rey León está mintiendo. Beast Wars The Second fue un show más relajado, siguiendo el tono de comedia del doblaje de Beast Wars, pero lo que realmente quiero mencionar es Beast Wars Neo. Oh, Neo.
Como te quiero. Neo era una bestia muy diferente. La mayoría de las figuras eran moldes completamente nuevos, y serían recordadas por años por ser ridículamente complejas. Era el equivalente de doblar origami. Tenías una carcasa de animal sólida que se le plegaba 1000 veces para formar un robot. Un robot con 1000 piezas de animal colgando. Algunos incluso tenían terceros modos absurdos. ¡Era genial! El show se enfocaba en las aventuras del antisocial mamut Big Convoy y su equipo de reclutas en una búsqueda por recolectar Angolmois. Las fuerzas heroicas esta vez estaban compuestas de animales como una cobra, un pingüino, una jirafa, un conejito y un tanuki. Adoro los diseños de Beast Wars Neo. Son absurdos y solo podrían haber salido de Japón. El opening tiene una pelea espacial entre un dinosaurio y un mamut. Es lo máximo. Tras esas dos pausas, las 2 temporadas restantes de Beast Wars fueron emitidas como Beast Wars Metals. Y el ya ridículo doblaje se elevó al nivel de autoparodia. Incluso convertían escenas de muerte en chistes. Lo absurdo del doblaje chocaba con una trama que cada vez era más seria, y los cambios innecesarios crearon muchos conflictos. Por ejemplo, Aira Sora era una mujer en el show original. En Japón la convirtieron en hombre, un aprendiz de samurái que se la pasaba todo el tiempo con Taigatron. El problema es que en un episodio del show original se declararon su amor. El resultado, Aira Sora y Taigatron son una pareja gay en el doblaje, lo cual no tiene nada de malo, pero eso saltan sobre la punta del iceberg en una larga lista de errores causados por el doblaje. Para más placer, en el manga Aira Sora mantenía su género original, así que en Japón Aira Sora es simultáneamente hombre y mujer. Solo depende a quien le preguntes. El asunto se ha aprovechado para hacer más de un chiste. Y lo más curioso es que a pesar de todo eso, o tal vez gracias a ello, no pretendo entender las idiosincrasias japonesas, Beast Wars es muy querida en ese lado del mundo, con muchas figuras y eventos en su honor. Tras el fin de Beast Wars, la mayoría de series se volvieron más independientes y sencillamente se acabó la continuidad clásica, lo que hoy en día llamamos la generación 1 de Transformers. Futuras líneas o incluso shows intentarían acoplar la historia, pero por lo general no llevaban a nada. Digo, siempre podríamos hablar de X-Players, pero... aún tengo corazón.